y protección de los derechos humanos en el siglo XXI. Este seminario ha sido un buffet de distintos temas cruciales para nuestra sociedad, en donde distinguidos expositores nos han ilustrado con sus perspectivas verídicas a través de sus ponencias. Hoy los incentivo a que esta experiencia sea una semilla y que cada uno de los participantes sean la tierra fértil para que esta semilla plantada dé frutos abundantes a través de nosotros y así poder vivir y disfrutar de los cambios jurídicos sociales que nosotros unidos podemos construir. Dicho esto, espero de su colaboración con el silencio. Es muy importante que mantengan los teléfonos celulares en modo vibración y hago énfasis en que en el transcurso de la ponencia se les estará entregando unos folios para que puedan escribir cualquier pregunta que tengan para hacerle al expositor. No se puede interrumpir la ponencia para preguntar o participar, al menos que el expositor abra el espacio. Esto con el fin de que toda la atención esté en las ponencias presentadas y que todos podamos concentrarnos, expandir nuestros conocimientos y disfrutar de los diversos temas que traen los expositores para nosotros. Mi nombre es Milagros Aguirre y hoy seré su moderadora en el turno diurno. Iniciamos este ciclo de exposiciones con una destacada profesional de Derecho en Panamá, una distinguida académica, la Magíster Leisa Ramos Atkinson. Formación académica destacada. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. Magíster en Negociación, Mediación y Arbitraje del Comercio Internacional en la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior. Magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el Instituto de Estado Jurídico. Magíster en Derecho Administrativo en la Universidad de Panamá. Especialista en Docencia Superior en la Universidad de Panamá. Seminarios y cursos Actualización en Administración de Centros Penales, Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, Derecho Penal Procesal y Derecho Administrativo. En su experiencia profesional resaltamos que actualmente es asesora legal en la Asamblea Nacional de la República de Panamá, ha desempeñado funciones como oficial mayor en el órgano judicial, agente de instrucción delegada en el Ministerio Público, jueza ejecutora en el Ministerio de Colón, en el municipio de Colón, directora de centros penales, entre ellos está La Joyita, Nueva Joya y Nueva Esperanza de Colón. Experiencia de docente. La Magíster Ramos Atkinson ha ejercido como docente universitaria en la Universidad de Latinoamérica de Comercio Exterior, Universidad Americana, Columbia University y la Universidad de Panamá, dictando cátedras como Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, Derecho Comercial, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Jurisdicciones Especiales. Su tema de ponencia es Derechos Humanos de los Privados de Libertad. Magíster Leisa Ramos, usted cuenta con 1 hora de ponencia. Sea bienvenida a este seminario titulado Vigencia y Protección de los Derechos Humanos en el siglo XXI. El micrófono es suyo. Muy buenos días. Buenos días. Las pavos y es eso. Buenos días a todos los presentes. Buenos días a la colega docente de Liliana, docentes acá presentes con nosotros en el día de hoy, estimados estudiantes
personal interesado en temas tan relevantes como son los derechos humanos de las personas. A mí en lo particular me corresponde desarrollar el tema los derechos humanos de las personas privadas de libertad. No podemos iniciar nosotros esta ponencia sin indicarles a ustedes una forma bastante general a qué nos referimos nosotros con derechos humanos. Es posible que todos los aquí presentes tengan una noción de lo que son los derechos humanos, que son todos aquellos derechos que son inherentes a la persona por el simple hecho de ser personas, ¿verdad? Los derechos humanos tienen ciertas características, ¿verdad? Que también nosotros vamos a verlas un poco más adelante. Es importante que los derechos humanos delimitan la acción del Estado, le ponen límites, ¿verdad?, al poder. Es lo principal, y a la vez también exigen que el poder proteja aquellas prerrogativas que convenios internacionales y leyes también nacionales le otorgan y conceden a los sujetos de derecho. Podemos hablar que los derechos humanos tienen como principales características que los mismos son inherentes y universales, es decir, los derechos humanos nacen con la persona. Los derechos humanos son aplicables a todo ser humano independientemente de su ideología política, de su raza, de su etnia. Los derechos humanos son absolutos e inalienables, es decir, los derechos humanos no pueden ser de ninguna forma cedidos a otra persona, objetivos o transaccionados de ninguna manera. Son inviolables e imprescriptibles. El transcurso del tiempo y el no ejercicio de ese derecho humano en particular no lo distingue. Son indisolubles e indivisibles. Todos los derechos humanos están relacionados uno con otro, son codependientes y son irreversibles y progresivos. Así como evoluciona la sociedad, así también evolucionan aquellos derechos que en algún momento nuestras autoridades consideran que deben ser reconocidos como derechos humanos. Por eso hablamos que los derechos humanos son progresivos. Tenemos derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Hoy día podemos hablar del derecho humano al medio ambiente, cosa que de repente en 1959 no se hubiera ni siquiera pensado o concebido. Es importante también que tengamos claro que nosotros tenemos sistemas de protección de los derechos humanos. ¿Qué pasa cuando esos derechos humanos que tiene toda persona por alguna razón son desatendidos o son violados? Nosotros tenemos un sistema universal de protección de derechos humanos que está registrado por la Organización de las Naciones Unidas, y también tenemos sistemas regionales de protección de derechos humanos. Tenemos el sistema regional europeo, el sistema regional africano, también tenemos, obviamente acá en América, el sistema interamericano de protección de derechos humanos. De forma breve les voy a explicar, les voy a enumerar los principales instrumentos legales o jurídicos en el sistema universal de derechos humanos, que es el que está en manos de la Organización de las Naciones Unidas y que son vinculantes para todos los estados que son miembros y signatarios del Pacto Constitutivo. Los principales instrumentos del sistema universal son, primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos los pactos internacionales de reconocimiento de derechos sociales y económicos. Tenemos también la Convención del Derecho del Niño. De igual forma tenemos nosotros la Convención en contra de los tratos inhumanos, crueles, entre otros instrumentos que ha debidamente aprobado los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Con relación, este es un preámbulo, ¿no? Lo vamos a desarrollar más adelante, pero necesitamos que estemos claros, ¿verdad?, con lo que respecta a los derechos humanos. También tenemos a nivel regional el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este está registrado por lo que es la Organización de los Estados Americanos, OEA, y está compuesto por dos grandes bloques, que es la Comisión de Derechos Humanos, y también tenemos la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Los principales instrumentos jurídicos de el Sistema Regional de Derechos Humanos tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de igual forma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos, conocido como Pacto de San José, la Convención Interamericana para Prevenir la Tortura, tenemos entre otros la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y otras formas contra la intolerancia, tenemos también la Convención del Niño y la Niña, y también a nivel regional americano tenemos la Convención Interamericana para la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Estamos hablando en estos casos de aquellos instrumentos legales que han sido en diferentes conferencias, ¿verdad?, adoptados por los Estados miembros. Sin embargo, también existe otro conjunto de normas de inferior categoría, pero que sí son de guía para los estados que somos signatarios de estos convenios. Nos referimos específicamente a las resoluciones, a las ADECAS, a las circulares, entre otros instrumentos legales que se gestionan al interno de estos organismos internacionales. Específicamente es lo que se conoce como el soft law, ¿verdad? Y es justamente en el soft law donde se han desarrollado algunas reglas o normativas de guía para los Estados miembros, como son las reglas mínimas para el tratamiento de los recursos, ¿verdad?, que fueron creadas en el año 1955 y fueron revisadas y recondicionadas en el 2015. Estas reglas también son conocidas como las reglas de Mandela y garantizan los estándares mínimos, ¿verdad?, para el tratamiento de las personas privadas de libertad. También dentro de este conjunto de normativas de inferior categoría, pero también que sirven de guía a los estados firmantes, tenemos las reglas mínimas de la ONU sobre medidas privativas de libertad o reglas de Tokio, que buscan fomentar en los delincuentes un sentido de responsabilidad hacia la sociedad que en algún momento traicionaron. Y como tercera normativa que es importante mencionar acá, tenemos las reglas de la ONU para el tratamiento de las reclusas, o mejor conocidas como las reglas de Bangkok. Este instrumento es el primero que visibiliza la relevancia de los hijos e hijas de las personas privadas de libertad y está basada en resoluciones de la ONU sobre la situación de las mujeres en prisión. Son específicamente 70 reglas. 70 reglas que tienen una ideología bastante marcada con relación al género y la especialidad que tienen las mujeres en los centros penitenciarios, ¿verdad? Y como sabemos nosotros somos parte de la Organización de Naciones Unidas y por lo tanto debemos atender todas las líneas normativas que son emitidas en este ámbito de marco global. Cuando nosotros hablamos de las reglas de Mandela, como les decía, las reglas de Mandela en el 2015 fueron reorganizadas, actualizadas, ¿verdad?, y propician, ¿verdad?, que todos los países a nivel global, que todos los países a nivel global se manejen en un parámetro mínimo de reconocimiento de derechos a las personas privadas de libertad. Es importante que todos sepamos en estos momentos que las personas privadas de libertad son consideradas personas en vulnerabilidad. ¿Por qué personas en vulnerabilidad? Porque ellos de manera libre y espontánea no pueden acceder a aquellos derechos que tenemos todo el resto de los ciudadanos que gozamos de nuestra libertad ambulatoria. Nosotros, en plena libertad ambulatoria, podemos venir a la universidad, participar de un seminario, nadie nos lo restringe, es un tema voluntario y accedemos a la educación, ¿cierto? De igual manera, si alguno tiene un quebranto de salud de forma libre, acude al centro de salud público o privado más cercano y atiende su dolencia. Los privados de libertad no. Justamente, como tienen restringida esa libertad, que parece una contradicción, porque se dice que los derechos humanos no pueden ser severos y restringidos. Sin embargo, hay una excepción, la excepción es justamente esta, la privación de libertad. Cuando prima el bienestar de la sociedad sobre el bienestar individual,
individual, ¿verdad? Entonces, la autoridad competente tiene toda la facultad de restringir esa libertad de ese ciudadano que ha sido vinculado a un hecho delictivo. Y es la única excepción para la cesión, por decirlo de alguna manera, de un derecho tan importante como el de la libertad. Justamente a través de un mandato de autoridad competente, la misma sea restringida, pero el cumplimiento de todas las prerrogativas de derecho y de que la legislación establezca. La regla de Mandela establece 8 principales puntos. El primer punto que podríamos nosotros indicar en estos momentos es que las reglas de Mandela buscan que las personas privadas de libertad gocen de todos esos derechos que atiendan a su dignidad como seres humanos. Establece que las personas privadas de libertad solamente están restringidos de eso, de la libertad. Todos los otros derechos los tienen intocables, es decir, los mantienen vigentes, indisolubles y deben ser respetados a pesar de la condición que mantienen en determinado momento. En Panamá nosotros no tenemos ni pena de muerte y tampoco tenemos la cadena perpetua. Sin embargo, hay otros países en la esfera global que sí lo mantienen, y a pesar de que tienen estas sanciones o penalidades excesivas, los mismos deben ser respetuosos de lo que son las disposiciones internacionales, como son las reglas mínimas para el tratamiento de los recursos, o mejor conocidas como reglas de Mandela. También la regla de Mandela nos habla de forma clara que las personas vulnerables dentro de la cárcel, ya les dije que los privados de libertad son personas que se consideran personas de vulnerabilidad, pero dentro de ese conjunto de privados de libertad hay personas que tienen otras condiciones que los hacen todavía más vulnerables. Por ejemplo, podemos hablar de las personas con necesidades especiales o discapacitadas. Podemos hablar incluso de las personas de la comunidad LGTBQ y más. Son personas vulnerables dentro de las cárceles. Y también de las personas de grupos indígenas. También son consideradas personas vulnerables dentro de las cárceles. Y este grupo de personas que acabamos de mencionar, los indígenas, los discapacitados, los pertenecientes a la comunidad LGTBQ y más, se les debe dar una protección adicional o se les debe permitir que dentro de las circunstancias, ¿verdad?, no sean víctimas de abuso o exceso o desconocimientos de otros derechos humanos que no sean de la libertad. Motivo por el cual las autoridades están en la obligación de facilitar los espacios adecuados para que estas personas puedan cumplir con el Estado, con sus condenas, sin verse más afectados que con su libertad. También la regla de Mandela desarrolla temas muy importantes como es la necesidad y la obligación de contar con servicios médicos y sanitarios en los centros penitenciarios. Recuerden que estamos hablando de reglas que tienen un impacto global, ¿verdad? Es decir, que son aplicables a todos los estados a nivel del globo, que han sido debidamente, que han suplido, ¿verdad?, el papel constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas. También las reglas de Mandela nos hablan de las restricciones disciplinarias y las sanciones. Las sanciones en los centros penitenciarios no son antojadizas, deben cumplir con procedimientos debidamente establecidos y constituidos previos a la comisión de esta falta disciplinaria privada de libertad. De igual manera, dentro de los procedimientos disciplinarios se debe respetar a los privados de libertad el derecho a la doble instancia, que también es un derecho humano. En el punto 5 es importante que la regla de Mandela nos establece que las investigaciones de las muertes y la tortura de los reclusos deben ser una prioridad para este organismo multinacional. Cuando se dan situaciones, tragedias, masacres de los centros penitenciarios, ¿verdad?, es mandatorio para la Organización de las Naciones Unidas realizar las investigaciones que sean necesarias para prevenir nuevos eventos y para buscar los responsables de hechos crueles que son bastante frecuentes dentro de las instalaciones de los centros penitenciarios a nivel global. El acceso a representación jurídica. Que una persona esté en un centro penitenciario no le limita su derecho
a ser debidamente asistido por el letrado o abogado que les escoja, ¿verdad? Y si no tiene los recursos, el Estado tiene la obligación de garantizarle la asistencia de un defensor público para que atienda sus necesidades durante su reclusión, que puede ser una persona en proceso, es decir, que todavía no cuente con una condena en su contra, o puede ser una persona que ya esté cumpliendo una condena, pero que tiene algunas solicitudes o peticiones que realizar a la entidad administrativa de los centros penitenciarios o incluso a autoridades jurisdiccionales, como en este caso sería Panamá, con jueces de cumplimiento, que son los encargados de velar por los derechos de las personas que estén cumpliendo condena en los centros penitenciarios a nivel nacional. La regla de materia también establece un sistema de quejas e inspecciones dentro de los sistemas carcelarios a nivel mundial. Siempre hay organismos como en el caso de los Ombudsman o la Defensoría del Pueblo en los diferentes países que tienen departamentos especializados en tratamientos con reclusos y de forma abierta se establece que no se le puede restringir el ingreso a estos organismos de protección de derechos humanos de las personas privadas de libertad, de la Defensoría del Pueblo, entre otras, y que los privados de libertad tienen el derecho de establecer o presentar todas las quejas y solicitudes que ellos aspiren o tengan en contra de la administración de los centros penitenciarios. Y bueno, muy importante el último punto, que es lo referente a la capacitación del personal que asiste o que trabaja en los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios tienen por lo general personal de seguridad encargado de velar que se garantice la vida y la honra e integridad de las personas privadas de libertad, tanto a nivel interno como a nivel perimetral de los centros penitenciarios, y también tienen personal técnico especializado para el tratamiento de las personas reclusas, que son aquellas personas que tienen la obligación de velar porque este privado de libertad, cuando cumpla con su condena, salga del centro penitenciario como una persona distinta, con habilidades nuevas y completamente apto, ¿verdad?, para ser una persona productiva a nivel social. Habla de la importancia de la capacitación y sensibilización más que todo, porque ese es el temita, porque tenemos a veces gente muy capacitada, pero muy poco sensible con relación a las personas privadas de libertad, que como le decimos son personas que gozan de todos sus derechos humanos, excepto la libertad, y que son personas vulnerables y necesitan una protección de carácter especial. Bueno, ahorita me voy a referir a que son las reglas de Bangkok, que son aquellas reglas que son especialmente dirigidas a las mujeres privadas de libertad. No sé, gracias a Dios, las mujeres privadas de libertad en las cárceles tenemos menos participación que los masculinos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algunas estadísticas que vamos a compartir. Con relación a las mujeres, ¿qué es lo que ha dicho la ONU a través de las reglas de Bangkok? Primero que todo, que toda mujer que ingrese a un centro penitenciario se le debe verificar la condición de salud que está ingresando. Se le debe hacer una evaluación médica antes del ingreso al centro penitenciario para ver en qué condiciones ella está ingresando. Debe, como igual los varones, tener un registro, que es bastante claro, con relación a su causa por la cual está ingresando, por el tiempo en que va a ingresar, entre otros gastos generales de su situación jurídica. Los lugares de reclusión de las mujeres deben ser lugares que estén separados de los lugares de reclusión masculinos. Aquí en nuestra bella provincia de Colón, hasta hace un par de años, nosotros teníamos dentro del mismo edificio tanto la población masculina como la población femenina. Obviamente, en un área segregada del edificio estaban las mujeres, pero podrán ustedes entender que por alguna falla de seguridad muchas veces se dieron algunas situaciones, ¿verdad?, que involucraban caballeros y femeninas que no debió pasar, ¿verdad? Y eso se debe a que no había una separación debidamente clara o establecida en nuestro centro acá en Colón. Pero gracias a Dios hoy día ya se hace una prueba superada y tenemos un centro femenino completamente independiente del centro masculino. Con relación a la higiene personal, también las reglas de Bangkok toca este tema
que de repente pareciera un tema sencillo, pero cuando hablamos de mujeres privadas de libertad, es un tema de mucha relevancia, simplemente por la condición de ser mujeres, ¿verdad? El derecho que tienen ellas de acceder a su tema de aseo íntimo, y en el caso tal de que no tengan los recursos para acceder a los mismos, el Estado está en la obligación de facilitarle esas necesidades. Los servicios de salud, hablamos de eso. De igual manera que los hombres, las mujeres deben garantizar su seguridad dentro de los centros de reclusión. También tienen la obligación y el derecho a estar debidamente comunicadas con el mundo exterior. Por ejemplo, nosotros tenemos un catálogo de artículos permitidos en los centros penitenciarios. Y uno de esos artículos permitidos son radios de frecuencia FM para que pueda libertad esté debidamente comunicado con el exterior. Pero como todos sabemos, también de alguna manera bastante cuestionable se ingresan celulares y otros equipos que no son permitidos. Lo que es permitido en los centros penitenciarios son los radios de comunicación. Y tenemos también la ley de Bangkok toca lo referente a la capacitación del personal que tenga servicio en los centros penitenciarios femeninos, y también hace una distinción de las necesidades de las mujeres que son menores de edad, que están vinculadas al hecho delictivo y que deben estar también en un centro penitenciario independiente de las mujeres que son adultas. En general, eso es lo que regula o establece mínimamente las reglas de materia, las reglas de Bangkok, que son, como decíamos, instrumentos internacionales que son de observancia obligatoria para los estados que son signantes de ambos organismos internacionales. Pero ¿qué está pasando en Panamá? Ahora vamos a lo que es local, lo que es común. Nuestra población penitenciaria, según datos de la página web del Sistema Penitenciario Nacional, es de 24.580 privados de libertad. Tenemos 18.580 hombres y aproximadamente unas 6.500 mujeres, distribuidos en 14 centros penitenciarios en el país. Casi en todas las provincias del país tenemos centros penitenciarios, a excepción de la provincia de Darién, que no cuentan con centros penitenciarios, y bueno, las comarcas, ¿no? Pero que, bueno, algunos lugares como el centro de David da asistencia a lo que es uno de las comarcas de Bulé, y nosotros acá en Nueva Esperanza damos asistencia o cobertura a las personas privadas de libertad que vienen de procesos de la comarca de San Luis. El derecho interno, hablamos de las normas internacionales, pero ahora vamos a hablar del derecho interno. ¿Cómo se regula la relación de los centros penitenciarios con las personas que por alguna razón tienen que de forma temporal ocupar una de sus celdas? El derecho interno es el conjunto de normas emitidas por los órganos competentes de cada país, es decir, todas esas normas o leyes que han sido debidamente aprobadas entre debate, entre días distintos por la Asamblea Nacional, y algunas normas de inferior jerarquía que son emitidas por algunos de los ministerios en facultad de su facultad reglamentaria. En primera instancia tenemos nosotros la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, específicamente su artículo 28, establece o crea el estatus o ámbito regulatorio de lo que es el sistema penitenciario nacional. Y voy a leer lo que dice el artículo 28. El artículo 28 de la Constitución Nacional establece que el sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos. Se establece la capacitación de los detenidos en oficios que permitan incorporarse útilmente en la vida en sociedad, y por último, que los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación. Repetimos, son tres principios en los que se
basa o sustenta el sistema penitenciario, el de seguridad, el de rehabilitación y el de defensa social. ¿Por qué de seguridad? Porque las personas que están privadas de libertad, el Estado está en la obligación de garantizarles su integridad mientras se los mantenga en los diferentes centros de reclusión a nivel nacional. A través del auxilio de la policía, del cuerpo de custodios civiles penitenciarios, ¿verdad?, se debe garantizar que la seguridad de los mismos esté garantizada durante este tiempo. Sin embargo, hay una serie de aspectos que dificultan que este tema de la seguridad sea plenamente garantizado como establece la Constitución, principalmente el tema de infraestructura. La infraestructura de los centros penitenciarios a nivel general son infraestructuras deplorables. Y podemos hablar de Colombia, porque Colombia, la verdad, esto tiene el centro penitenciario más complejo, hablando de infraestructura, porque hablamos de un edificio de 3 plantas y un sótano. ¿Cómo garantizar la seguridad en un edificio cuando aquí en Colombia tenemos más de 39 pandillas que si se ven se quieren matar? Aparte de eso, cuando el Estado no tiene la capacidad de dotar de personal suficiente en cantidad para garantizar esa seguridad, cuando en un centro penitenciario con 1.600 hombres demandan 10 unidades policiales y hay 6 custodios, ¿cómo contener una situación de seguridad ante un panorama como este? Lastimosamente, ya que en Panamá hemos tenido algunos incidentes negativos, ¿verdad?, que empañan, ¿verdad?, la labor del sistema penitenciario, como fue lo ocurrido en el año 2019, en diciembre, con la situación que se dio en el centro penitenciario La Joya, donde fallecieron más de 14 personas privadas de libertad, producto de un intercambio de disparos en este sector. El otro pilar fundamental del sistema penitenciario es el de rehabilitación. Y vuelvo y hablo de la infraestructura. ¿Cómo rehabilitar a una persona privada de libertad cuando no existen siquiera los espacios físicos para darle, facilitarle un curso, para facilitarle que acuda a esas clases de primaria y media, para facilitarle que ellos adquieran distintas habilidades cuando no hay ni siquiera espacio para que ellos puedan pernotar debido al hacinamiento súper exagerado que están en todas nuestras partes a nivel nacional. El último centro construido en Panamá fue el centro La Nueva Joya, conocido como La Vega, que tiene una capacidad para 5.500 personas, un centro inaugurado en el 2014, y que hoy día es un centro que ya está sobrepoblado, que ya ha superado su capacidad límite. Así que ese fue el último que se construyó. No se imaginan ustedes cómo están los centros penitenciarios en las provincias, en el interior. Centros penitenciarios que operan en cuarteles de policía, donde una pared separa a su personal administrativo de los reclusos. Son temas bastante complejos con relación a la infraestructura, que pienso que es uno de los principales temas que hay que atacar para poder tratar de alcanzar los fines del sistema penitenciario. Y por último, el fin de la defensa social. Recuerden que la pena de prisión también manda un mensaje de protección a la sociedad, de protección a estas personas que les fueron flagelados, ¿verdad?, algunos bienes jurídicos, y que buscan, más que todo, que el resto de la sociedad se abstenga de cometer esos delictivos y que aquellas víctimas se sientan protegidas por parte del Estado. Es decir, las personas que han cometido algún delito en su contra estén cumpliendo con las sanciones respectivas en los centros penitenciarios. La verdad es que la gente no se siente satisfecha si no ve a su victimario preso. Cuando se otorga un acuerdo de pena, cuando se da una medida cautelar distinta a la detención provisional, hay una serie de desalientos institucionalizados en la sociedad. Las personas, si no sienten o no ven a la persona detenida, no se sienten que sus derechos han sido defendidos, no se sienten socialmente protegidos por el Estado. Y es la verdad.
Siguiendo con el tema del derecho interno, tenemos que hablar de la ley 55 del 30 de julio de 2003. La ley 55 es la ley que crea y organiza el sistema penitenciario a nivel nacional. Es una ley que solamente tenemos 6 títulos: un título de disposiciones generales, un título de organización o disposiciones administrativas, un título de centros penitenciarios, tiene un título de la organización postpenitenciaria, que es donde Panamá tiene la deuda más alta. Después de la cárcel, ¿qué viene? Después de la cárcel, el Estado libera. ¿Y qué pasa con esta persona privada de libertad? ¿Qué se puede hacer, aparte de lo que se puede hacer durante la reclusión, para que esta persona no vuelva a recidir? ¿Qué se puede hacer para que su familia lo acoja una vez haya estado 8 años detenido, 2 años detenido, y pueda esta persona seguir su vida? Ahí realmente Panamá tiene la deuda más alta, porque lastimosamente en el tema postpenitenciario no ha podido hacer mayor cosa. Y por último, dentro del derecho interno relacionado al tema penitenciario, tenemos el decreto ejecutivo 393 del 23 de julio de 2005. El decreto ejecutivo 393 lo que hace es reglamentar la ley 55 que desarrolla el sistema penitenciario. En este decreto ejecutivo podemos nosotros ver cuáles son los derechos que se le reconocen a las personas privadas de libertad de Panamá. También podemos ver cuáles son las obligaciones que tienen las personas privadas de libertad. Los privados de libertad también tienen obligaciones, no solamente derechos. Podemos ver también el desarrollo de lo que es el sistema progresivo técnico, que es el sistema en el cual debe estar incorporado toda la persona privada de libertad que esté debidamente condenada, y que el Estado tiene la obligación, en virtud de esta rehabilitación, que debe darle las herramientas para superar todas esas carencias que se identifiquen, para transformarlo como un ser humano útil socialmente hablando. ¿Ok? Ahora sí, entrando en lo que nos corresponde, el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano. Eso lo sabemos todos. Es un derecho humano. Los privados de libertad, el único derecho que no tienen, ¿cuál es? Exactamente la libertad. Los derechos humanos tienen derecho a una atención médica. A una atención médica tanto al ingresar al centro penitenciario, y hago paréntesis. Cuando un centro penitenciario llega a una persona que no cuenta con las condiciones físicas o médicas aptas, el centro penitenciario no lo debe recibir. Por ejemplo, una persona que llegue a un centro penal para ser ingresado y que goce de una enfermedad infectocontagiosa, tuberculosis, leptospirosis o cualquier enfermedad que se pueda transmitir de forma rápida o propagada en el centro penitenciario, simplemente no se le acepta hasta tanto esta persona supere su condición de salud. La atención médica debe ser regular a todas las personas privadas de libertad. No solamente una atención médica reactiva, o cuando ellos estén con una dolencia de salud, debe ser también una atención médica preventiva. Los privados de libertad tienen derecho a también que el sistema penitenciario, en este caso el Estado en general, le ofrezca también los laboratorios que requiera la rehabilitación en el caso de requerir algún tipo de terapia por su dolencia o padecimiento. Tiene derecho también a que se faciliten todos los medicamentos que son facultativos, la haya recetado, y también los privados de libertad tienen derecho a que se les pueda aislar dentro de los mismos centros penitenciarios si ellos aquí dentro adquieren algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. Para el sistema penitenciario nacional fue una prueba de fuego la situación del COVID. Y en Colón nos llevamos el premio porque la primera persona privada de libertad en los centros penitenciarios a nivel nacional fue Nueva Esperanza. Y ustedes no se imaginan el caos que la administración tuvo en ese momento. Todavía era algo desconocido para todos. Se iniciaron a tomar muchas restricciones que por la privación privada de libertad no se entendían.
sentían, que lo veían como represión, tortura, afectación a su estatus, un tema bastante difícil. El sistema penitenciario tuvo que idear lugares de aislamiento para poder aislar a las personas contagiadas con COVID y que no se propagara en el resto de los penales. Este tema del COVID provocó suspensión de visitas, de entrega de alimentos, de tiempo de reparación, y son temas bastante complejos dentro de los penales, que yo sé que ustedes lo imaginan. Situaciones difíciles en que estuvimos a punto de repente de perder el control a nivel de seguridad, en vista del desconocimiento que teníamos todos, tanto la administración como los privados y propiamente tal, y que no vieron con buenos ojos ninguna de las medidas que se tuvieron que adoptar para preservar ese derecho a la salud de los niños. Pero ¿qué pasa con el derecho a la salud? El derecho a la salud de los privados de libertad está vulnerado. Y está vulnerado igual con el derecho a la salud de nosotros los que estamos vivos. Nosotros, cuando vamos a buscar atención médica, no hay cita. La cita nos la dan para el 2026. Y con suerte, si nosotros tenemos algún medicamento, necesitamos medicamentos para la hipertensión, para la glucosa, se desabastece y no hay para nosotros. Imagínense qué pasa en la cárcel. Pasa lo mismo que nos está pasando a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes de esta hermosa república. Pero el sistema penitenciario da alternativas. Cuando se da situaciones de desabastecimiento de medicamentos, por ejemplo, le da la opción a los ciudadanos de libertad de que a través de sus familiares y con la respectiva receta que se ha otorgado, puedan ingresar los medicamentos que el sistema no está en la capacidad de facilitar. Igualito como nos pasa a nosotros que estamos en el grupo. Cuando el privado de libertad requiere una atención médica especializada y el especialista solamente está en Santo Tomás y la cita está dentro de 8 meses, también el sistema penitenciario da la facilidad a la privada de libertad que tiene los recursos económicos de que se atienda en una clínica particular. Obviamente, previa presentación de los requisitos, ¿verdad?, que se establecen en los protocolos de atención del sistema penitenciario. El derecho a la educación es otro derecho humano. Recuerden, como les decía al principio, aquí todos estamos gozando de ese derecho humano a la educación. Se levantaron bien tempranito hoy y estamos compartiendo esta mañana aquí en el Centro Regional Universitario de Colombia. Pero los privados de libertad, lastimosamente, aunque quieran, no tienen esa libertad que gozamos nosotros, que estamos disfrutando hoy. En los centros penitenciarios existen programas de alfabetización, y para lo cual contamos con convenios muy importantes. Por ejemplo, el tema de alfabetización se está llevando en los centros penitenciarios a nivel nacional con la colaboración de la Iglesia Católica y también con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social. También tenemos la educación regular, y el principal convenio del sistema penitenciario en este tema es con el Ministerio de Educación, con el MEDOCA, a través de la División de Formación de Jóvenes y Adultos, y se facilita educación de nivel primario, premedia conocida, y nivel medio. Aquí en Colón tenemos la grata, ¿cómo le puedo decir? El placer de que somos el centro penitenciario que gradúa más privado de libertad a nivel nacional. Es decir, que las personas privadas de libertad sí están usando o tratando de aprovechar de este espacio para que a través del derecho a la educación puedan cambiar sus vidas. También tenemos en los centros penitenciarios cursos de formación técnica. Estos son los cursos que facilitan el INADE y que brindan cursos de soldadura, electricidad, plomería, tratando de dotar las habilidades a los privados de libertad y que les puedan servir como método para sustentar sus vidas y sus familias cuando ellos salgan de los penales. Pero también tenemos estudios superiores en
los centros penitenciarios. Actualmente en el Centro Penitenciario Renacer y en este FERE, o Centro Femenino de Rehabilitación en la ciudad de Panamá, tenemos anexos universitarios de la Universidad de Panamá. Anexos universitarios como donde se dictan licenciaturas y se dictan algunos técnicos. Por ejemplo, se está dictando licenciatura en, se llama licenciatura en, creo que asistentes comunitarios, ayuda comunitaria. De igual manera se están dictando licenciaturas en temas de informática y algunos técnicos superiores, pero es una necesidad que no solamente tiene el privado de libertad de Renacer y chicas del CFE. A nivel nacional existe privado de libertad que también aspiran a una formación superior, pero que lastimosamente por temas de infraestructura está bastante complicado poder facilitar. Derecho al trabajo. Wow, estamos en la provincia que tiene el índice más alto de desempleo a nivel nacional. Estamos hablando de más del 14%. Escuché, yo creo que es más. Escuché un noticiero hace un par de días. Así como hay limitaciones para trabajar y tanta demanda y poca oferta a nivel externo para nosotros las personas en libertad, en las cárceles pasa el mismo fenómeno. No hay cama para tanta gente. En las cárceles hay algunas actividades que se le conceden a los privados de libertad a través de una resolución de trabajo para que ellos puedan formalmente ejercer. Por ejemplo, trabajo en la cocina, privado de libertad que se encarga de preparar los alimentos para el resto de los privados de libertad. Por ejemplo, privado de libertad que se encarga del aseo de las áreas exteriores, es decir, fuera de sus celdas, áreas de respuesta administrativa, se le otorgan resoluciones para que ejerzan labores de aseo entre algunas horas. Procuran ustedes entender que no hay 1.600 plazas en las cocinas de trabajo, ni tampoco para hacer externamente. Todos quieren trabajar. Y no es porque sean los hombres y mujeres más acetosas, sino que eso le trae algunos beneficios para su salida antes del tiempo de los centros penitenciarios, y brevemente vamos a hablarlo ahora. Esos trabajos de los cuales estábamos hablando se dividen en dos grandes grupos, que son las labores intramuros, que son las que realizan los privados de libertad dentro de los centros penitenciarios, como le acabamos de nosotros indicar, en la cocina, en áreas administrativas, en los puestos de autogestión, entre otros. Pero también existen labores extramuros, es decir, cuando privados de libertad tienen la posibilidad de salir del recinto carcelario a hacer labores fuera del penal, por ejemplo, de ornato de aseo, de pintura en escuelas, entre otras que sean requeridas por autoridades administrativas de los diferentes distritos a nivel nacional, ¿verdad? Y también se hace un trámite administrativo y se hace una resolución concediendo el permiso para que el privado de libertad pueda salir de forma externa, ¿no? Salir y cumplir con estas obligaciones. Obviamente con la debida seguridad, es decir, que el privado de libertad sale a realizar labores extramuros, sale con su puesto de policía. ¿Y por qué me decían que no que quieren trabajar porque son demasiado afectuosos? Y a ellos que quieren trabajar porque esto le da la posibilidad de salir de la cárcel antes de tiempo. De repente, si van a pagar una condena de 15 años, tal vez con 12 años, y habiendo realizado labores de extramuros o habiendo estudiado, puede estar con 12 en vez de 15. Y esto se llama a través de un trámite que se conoce como el de conmutación de pena. La conmutación de pena no es otra cosa que el reconocimiento que hace el Estado a este privado de libertad que ha estudiado o que ha trabajado por determinado tiempo, y se le reconoce, por ejemplo, en caso de trabajo, por cada 2 días de trabajo que realice, se le reconoce un día de libertad o 2 por 1. Antes del año 2017, tanto para trabajo o para estudio, se le hacía un reconocimiento de 2 días de trabajo o estudio por un día de libertad.
Después del 2017 se mantuvo este cálculo para las labores intramuros y extramuros, pero con relación a las labores educativas, ahí fue un cambio. Se le reconoce el periodo de libertad por cada 5 horas de estudio, un día de trabajo. Escúchenme, por cada 5 horas de estudio, un día de trabajo, para entonces hacer el cálculo del 2 por 1. Lo cual, como ustedes podrán entender y comprender, en un sistema educativo que dura 10 meses, le es menos favorable al privado de libertad en términos de conmutación estudiar que trabajar. Porque el trabajo es ininterrumpido. El trabajo se hace de enero a diciembre. Sin embargo, los programas educativos, por lo general, son desde el mes de marzo, que inicia el calendario académico escolar, hasta el mes de diciembre. Entonces, el privado de libertad, aparte de que ya no es un 2 por 1 directo, y tienen todavía menos tiempo de conmutar, se ve desmotivado en el tema de computación, porque que realmente quiere cambiar y participar en el programa educativo, que es lo que realmente cambia el ser humano. Es que realmente hace cambios transformadores, ¿verdad? En ese ser humano que nosotros estamos esperando acá, como un ser humano distinto. La libertad de culto, otro derecho humano. Todos tenemos el derecho de profesar la religión, ¿verdad?, que nosotros decidamos. Y eso es respetado también en nuestros centros penitenciarios. No hay ningún tipo de restricción para la práctica de religiones dentro de los centros penitenciarios. Incluso hay espacios físicos que se han destinado para templos, para capillas y otros lugares de adoración, porque también la salud espiritual, el alimento espiritual es muy importante, tanto para nosotros como para ellos. También se permite a los centros penitenciarios el ingreso de congregaciones religiosas de toda índole. Sin embargo, están establecidos una serie de requisitos que deben cumplir las mismas para que puedan ingresar a los centros penitenciarios a llevar la palabra y también a llevar sus programas o talleres, que recuerden que la iglesia tiene a veces mucho que compartir con las personas privadas de libertad, incluso para los pueblos de libertad, tienen unos programas y talleres que deben ser avalados por el sistema penitenciario y son los que de forma definitiva le otorgan ese permiso para que ellos puedan ingresar a los centros penitenciarios por el periodo de un año, y llevar sus diferentes programas. Después de este año, ellos deben renovar sus requisitos, que son la personalidad jurídica de la congregación, el estado y récord policivo de los miembros de la congregación que van a entrar, y lo más importante, el programa que lleva el centro, la iglesia o congregación. Eso es muy importante. Deben establecer un programa en el que se logra la privada libertad, es decir, no solamente en temas meramente religiosos, sino también complementarios con temas de salud mental, con temas de educación, entre otros. Y eso es evaluado y es el sistema penitenciario a nivel nacional, es decir, en Panamá, los que conceden o deniegan esa solicitud para que la congregación religiosa pueda ingresar a los centros penitenciarios. Derecho a visitas. Este es otro derecho que se reconoce a las personas privadas de libertad. Toda persona privada de libertad tiene el derecho a recibir visitas. La salud mental también es importante. El apoyo familiar, las relaciones interfamiliares, es importante que el Estado haga el esfuerzo necesario para que se pueda fortalecer, incluso hasta robustecer, a pesar de las circunstancias de la prisión. Los privados de libertad tienen derecho a recibir visitas de sus familias, ¿verdad? Por lo general, las visitas familiares se dan en periodo de algunos centros todas las semanas, en otros centros como el nuestro cada 15 días, en otros centros como la Nueva Joya cada mes. Eso depende de la dinámica de la población, entre otros aspectos de seguridad que se establecen para facilitarle
esa visita familiar al privado de libertad. La visita familiar regular es esa que se da, como les digo, cada semana, cada 15 días o cada mes. Pero también existen visitas familiares especiales, que son aquellas visitas familiares donde se amplía el grupo familiar y el privado de libertad puede recibir hasta 4 personas en su visita. En ese momento, cuando los niños, tus hijos, ¿verdad?, tienen la posibilidad de visitar a su padre privado de libertad, padre o madre privada de libertad. Los privados de libertad también tienen derecho a recibir visitas íntimas. Las visitas íntimas son aquellas visitas que le dan específicamente sus esposos, sus esposas o sus concubinos o concubinas. Para que el privado de libertad pueda gozar de estas visitas íntimas, el sistema penitenciario también tiene un catálogo de requisitos. Un catálogo que debe cumplir para que estos se les pueda conceder a través de una resolución debidamente motivada el acceso a este derecho. Dentro de los requisitos que se le pide al privado de libertad es un certificado de matrimonio. Y si no lo tiene, un certificado de concubinato del lugar donde reside. Muy importante, el sistema penitenciario ha establecido como requisitos para las visitas íntimas la presentación de exámenes médicos, principalmente el tema de VNRL, de sífilis, VIH, entre otras enfermedades, para garantizar que el privado de libertad pueda seguir gozando de un buen estado de salud. Porque imagínense, si una persona privada de libertad es contagiada de alguna de estas enfermedades, aumenta el gasto para el Estado, aumenta los costos con relación a este recluso. Las visitas íntimas son derechos que se les conceden a ellos cada mes se les otorga su espacio según la ley, hasta 5 horas se les puede conceder visita íntima o privada de libertad, pero eso dependerá de la realidad de cada centro penitenciario. Hay unos que conceden 2 horas o 3 horas y algunos sí pueden conceder 5 horas de visita íntima para las personas privadas de libertad. Sin embargo, el tema de infraestructura nuevamente es una de las grandes limitantes para que ellos puedan acceder a este derecho, que es bien importante, que puedan ellos seguir manteniendo sus relaciones familiares. El tema del presidio no debemos verlo como un tema ajeno, una situación que pasa a los de allá. Es un tema que puede ser objeto, ¿verdad? Nosotros podemos ser objeto de un tema de prisión por alguna circunstancia muchas veces confusa y la gente de la cárcel confusa. No tiene que ser una persona que esté debidamente vinculada a un hecho delictivo. Hay situaciones que al final del camino, después de 2, 3 años, 5 años, se absuelve o se declara no culpable a una persona que ha pasado todo este tiempo en un centro de prisión con múltiples carencias y que al final salen con muchas más afectaciones que con las que entraron. La visita a los abogados, o de abogados, disculpen. También hay un tema de infraestructura. Los abogados también tienen la posibilidad de visitar a sus clientes, pero el derecho de los privados de libertad, no tanto el abogado. El derecho del privado de libertad a ser asistido en el momento que él lo requiera por parte del personal idóneo que ellos escojan de una forma privada. Nadie tiene que estar escuchando lo que una persona privada de libertad conversa con su abogado. Para eso deben haber los espacios físicos debidamente habilitados y adecuados para que se pueda ejercer este derecho a visita por parte de los facultativos del derecho en los centros penitenciarios que localicen la infraestructura. Por ahí me comentaba una colega hace poco tiempo que, por ejemplo, acá ahora se atienden los privados de libertad en un área completamente abierta donde están transitando otros funcionarios de privados de libertad, no hay nada de privacidad y es un tema bastante incómodo, pero como no hay infraestructura, me imagino que la administración es lógica, con calor, con mosquitos, pero bueno, aspiramos a que pronto, mínimamente a tiempo esta realidad cambie. Otros derechos que tienen los privados de libertad que lo establece la ley 55
el derecho a la alimentación. El Estado está obligado a otorgarle los alimentos a las personas privadas de libertad, su desayuno, su almuerzo y su cena. Para que tengan conocimiento, el sistema penitenciario incluso cuenta con nutricionistas, que son los encargados de aprobar los menús que tienen que dar concesionarias a las personas privadas de libertad. Ellos, los nutricionistas, se encargan de establecer la cantidad de calorías, de carbohidratos, proteínas, etcétera, que debe el privado de libertad consumir en un estado de sedentarismo. Y por algo, comillas, entre sedentarismo, porque el privado de libertad es muy poco sedentario. Todos quieren hacer ejercicio y todos tienen unas demandas calóricas altas. Y una de las quejas diarias y recurrentes en los centros penitenciarios es que los alimentos no los satisfacen. No los satisfacen ni en calidad ni en cantidad. ¿Okay? Segundo, el derecho a ser informados y comunicados. Los privados de libertad tienen el derecho de estar comunicados con su exterior. En el caso de alguna noticia de trascendencia a nivel familiar, la administración del centro tiene que darle la posibilidad a ese familiar que le haga la comunicación debida al privado de libertad y de forma oportuna. Igualmente tiene la administración del centro penitenciario la obligación de facilitar medios de comunicación a los privados de libertad para que estén al día de lo que está sucediendo en el entorno nacional. Por ejemplo, muchas veces vemos en requisas que se extraen de celdas televisores de algunas celdas de centros penitenciarios, se extraen radios de comunicación, pero estos son artículos que son permitidos y que buscan garantizar el derecho a la información y a la comunicación de los privados de libertad. Y también el derecho de entretenimiento. El privado de libertad también tiene derecho a entretenerse. Imagínense en un centro como el de Colón, que es un edificio, como ya mencioné, y donde lastimosamente no se le puede respetar al privado de libertad el derecho a una hora de actividad física diaria. Es imposible. Y que tampoco tú le permitas siquiera tener una televisión para que pueda ver callecillas o una cuestión como esta. Sería algo realmente excesivo. Hay personas que no lo entienden así y ven como un beneficio, un privilegio que un privado de libertad pueda tener un radio o pueda tener en su celda un televisor que es de uso común. Que hay 20 personas que tienen una televisión de 19 pulgadas, pero es la única forma que tienen de entretenerse en un centro que no le puede facilitar esas necesidades de actividad física que tiene todo ser humano. Los privados de libertad también tienen derecho a desarrollar su cultura, de desarrollar sus artes, ¿verdad? Los centros penitenciarios tienen la obligación de facilitar el ingreso de todo tipo de insumo material que sea acredite, que sea para el uso de la confección de alguna artesanía, manualidad o de expresa cultural que tenga la persona privada de libertad. Los artículos son artículos permitidos y en el caso de que se le niegue a un privado de libertad el ingreso de algún tipo de artículo para desarrollar su arte, ¿verdad? Los mismos podrán, ante la sede del sistema penitenciario, presentar las respectivas quejas en contra de la administración de los presos. El derecho a la seguridad personal es un derecho que está el Estado y tiene la obligación de garantizar. El derecho a que el privado de libertad pueda salir mínimamente en las mismas condiciones en que ingresó, no con un pie menos ni con una discapacidad. O sea, tenemos que garantizar la seguridad del privado de libertad. Y como les decía, aquí en Colombia tenemos el tema de la alta cantidad de pandillas que tenemos y que todos tienen que estar agarraditos de la mano en un solo edificio, no hay esperanza. El motivo por el cual con ellos mismos tenemos que apoyarnos para tomar seguridad. El privado de libertad aquí en Colón no puede ser incluido al espacio que a mí me parece, o donde yo considero que él puede estar más cómodo. Al privado de libertad siempre se le pregunta en qué área, región o sección del centro penitenciario usted se siente seguro.
Pareciera ser, a mucha gente lo que criticar, no, el Estado tiene el poder y ellos no mandan y hay que hacer lo que el Estado diga. No es tan fácil, no es tan fácil. Muchachos que ustedes saben que de una esquina a una esquina no se pueden ver porque se tiran balas y usted, de hecho, es super mujer o el super hombre, como tú vas a estar en el mismo pabellón con tu enemigo. Tú no puedes hacer eso. Menos en las circunstancias de infraestructura que estamos nosotros. Si tuviéramos instalaciones de repente más seguras, se puede hacer eso, pero aquí se hizo. Cuando la nueva joya se inauguró en el 2014, ahí los privados de libertad eran debidamente clasificados por el tipo de delitos que estaban ingresando. Independientemente si eran de San Joaquín, si eran de San Pedro, si eran de San Miguelito, y ahora las diferentes secciones de la dependiendo del delito que habían cometido. Pero bueno, ya hoy día, 2025, tenemos que ver la historia, pero sí se hizo y tuvo buenos resultados en la inauguración de un centro nuevo. Cuando las infraestructuras mismas facilitaban la labor de seguridad del personal de seguridad externa y seguridad interna en los centros penitenciarios. También tenemos que hablar de ustedes de derecho a la clasificación. Esto de la clasificación, ¿qué es? La clasificación no es más que el efecto que tiene incorporada la privada libertad dentro del sistema progresivo técnico. El sistema progresivo técnico es el sistema que le permite hacer un recorrido al privado de libertad desde que llega a un centro hasta que tiene que salir de libertad. Cuando el privado de libertad llega al centro, debe ser captado por su junta técnica. La junta técnica está compuesta por un trabajador social, un psicólogo, un abogado, el jefe de seguridad, el director del centro y el psiquiatra, porque dice la ley, el psiquiatra brilla por su ausencia. Y debe hacer la evaluación en perspectiva para poder identificar cuáles son las carencias que tiene esta persona que viene llegando al sistema penitenciario y qué es lo que yo le puedo ofrecer para que él supere esa carencia y salga como un ser tan formado. Eso es incluirlo al sistema progresivo técnico y que, como digo, el efecto es directamente clasificarlo. Es clasificarlo, establecerlo en uno de los niveles que establece el sistema progresivo técnico, que habla de observación, probatorio, prelibertad y libertad vigilada. Y es progresivo. ¿Okay? Y eso le da derecho a ellos a gozar de algunos beneficios. Por ejemplo, cuando están en uno de los últimos niveles de su clasificación, a poder gozar de permisos de fin de semana. Puede estar en eventos trascendentales de su familia, por ejemplo, una boda de un hermano, el 15 años de una hija, cuando están en los últimos niveles del sistema progresivo técnico. Inicialmente, repito, en observación, probatorio, prelibertad y libertad vigilada, que es el más alto. Y eso va a depender de la penalidad de la persona que esté cumpliendo y de los avances que tenga en este programa individual de tratamiento que se le ha diseñado a su condición individual. Ok, la gran pregunta es, ¿cómo estamos ahora? ¿Qué está pasando en Panamá? ¿Cómo está Panamá? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con otros países de la región, comparativamente hablando? Voy a compartir con ustedes algunos datos estadísticos de lo que está sucediendo y cómo estamos nosotros aquí en Panamá. ¿Okay? Panamá, aquí estamos ubicamos nosotros actualmente, según los datos de la página web del sistema penitenciario, tenemos actualmente 24.484 personas privadas de libertad. Eso es lo que tenemos nosotros aquí en Panamá. Personas privadas de libertad, algunos en condiciones de procesados y otros en condición de condenados. Importante conocer que ha habido una gran disminución en relación a las personas privadas de libertad procesadas, recluidas en los centros penitenciarios, y eso obedece mucho a que los procesos en el sistema penal acusatorio, que ya está colapsado, pero sí son más rápidos y las personas que llegan a los centros penitenciarios con una condena debajo de la mano. Es decir, gente que llega con su acuerdo de pena
y ya automáticamente entran los números de personas condenadas, lo cual facilita que el sistema penitenciario pueda comenzar a trabajar en la clasificación de los delitos. Por ejemplo, nuestros vecinos tenemos 104.457 privados de libertad en Colombia, mientras que en Costa Rica tenemos 18.090 personas privadas de libertad. Como ven en la gráfica, El Salvador se lleva el primer premio con 109.519 personas privadas de libertad, y eso obedece a las políticas que el presidente Bukele, ¿verdad?, trajo a su país ya hace más de 5 años, ¿verdad? Y ya tenemos el país con mayor cantidad de personas privadas de libertad. Guatemala 23.000, Nicaragua 20.000, Honduras 19. Ocupación. Cuando nosotros hablamos de ocupación, es la relación que hay entre la cantidad de personas privadas de libertad y la cantidad de cupos o camas en los centros penitenciarios. Y como pueden ver en esta gráfica, todos estos países superan el 100. Es decir, que todos estos países tienen hacinamiento, superan más del 100% de la ocupación de sus centros penales. Y vamos a hablar de Panamá en primer lugar. Nosotros tenemos una ocupación del 167%. Es decir, que tenemos una población del 67% más privada de libertad de lo que deberíamos tener en nuestras cárceles. ¿Okay? La capacidad de las cárceles panameñas es de aproximadamente 14.000 privados de libertad. Tenemos 24. ¿Okay? Pero, ¿cuál es el país que más nos llama la atención, que tiene el número más grande con relación a lo que es la ocupación? Es decir, la relación entre personas privadas de libertad y la relación con los cupos o camas dentro de los penales. Guatemala. Guatemala tiene casi el 300% de ocupación. Tiene un 200% de hacinamiento. No me quiero imaginar ese país. Cuando aquí en Panamá están uno encima de otro, y créanme que esta es una metáfora, uno encima de otro, yo menos probable. ¿Ok? Vamos a hablar ahorita mismo de Colombia, 287%, Nicaragua 177.6%, El Salvador 162.8%, Honduras 150% y Costa Rica 120.4%, que es el menos hacinado a nivel centroamericano. Esta es una relación de Centroamérica y yo incluía a Colombia porque obviamente es nuestro vecino y por las relaciones que lastimosamente transnacionales a varios temas del delito que tenemos. Por eso lo incluía. Ok, ahora vamos a hablar de cuántos privados de libertad tienen los países centroamericanos y Colombia con relación a cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes, El Salvador tiene 1.659 personas detenidas. Esto es asombroso, exagerado. Pero adivinen quién está el número 2. Costa Rica, El Salvador. Pero nosotros lo seguimos. Pero el número 2 está Panamá. Por cada 100.000 habitantes, Panamá tiene 530 personas detenidas. Y esto no es poca cosa. Costa Rica, 345 personas por cada 100.000, Nicaragua, 332 por cada 100.000, Colombia, a pesar que hay un número de 109.000 privados de libertad relacionados con su población, serían 201 personas por cada 100.000 detenidas, y Honduras, 188 personas por cada 100.000 personas detenidas. Ya pasó Guatemala, me faltó un momento Guatemala, que todavía es inferior a Honduras. Esta es la realidad de Panamá. Nosotros tenemos a nivel centroamericano el segundo lugar en personas detenidas con relación a la población. Tenemos que ver qué vamos a hacer, porque ya en los centros penitenciarios no cabe un alma y cada vez más operaciones
Y parece que la única medida que establece el Código Procesal Penal es la detención provisional. Y por último, pero no menos importante, queremos hablar de las mujeres. Las mujeres con relación a los centros penitenciarios. En Costa Rica tiene 4.4% de la población femenina en centros penitenciarios. Aquí en Panamá, bastante bajo, el 4.6% de los juzgados de libertad son mujeres. En Nicaragua es 5.4%, Colombia es 5.9%, Honduras es 6.1%, El Salvador es 7.8%, y el que más mujeres detenidas tiene con relación a los hombres es Guatemala, con un 12.1% de mujeres con relación a su población privada y voluntaria. Muchas gracias a todos.